GTA 6 ha reconfirmado su fecha de lanzamiento para 2025 de momento. Silent Hill 2 Remake podría llegar a Nintendo Switch 2. Un nuevo Castlevania estaría en camino, el adiós a Resident Evil Fever y nuevos detalles de la segunda temporada de The Last of Us de HBO. Hablemos de todo esto en este nuevo video y comencemos. Resulta que Take-Two celebró la reunión con sus accionistas el día de ayer, 6 de febrero, en la cual se dieron detalles muy importantes sobre los principales juegos de la compañía y en especial sobre el esperadísimo GTA 6. Algunos de los datos más relevantes son, por ejemplo, que GTA V ya ha alcanzado los 210 millones de copias vendidas a nivel mundial, y esto hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que es una cifra bastante loca para toda la industria de los videojuegos. Pero este no es el único juego con millonarias ventas de Take-Two y Rockstar, ya que ahora también sabemos que Red Dead Redemption 2 ha vendido más de 70 millones de unidades, y eso sin que el juego tenga versiones nativas y mejoradas para la actual generación, por lo que se espera que las ventas sigan subiendo en los próximos meses. Lo más nuevo que sabemos de GTA 6 es que Take-Two reconfirmó su ventana de lanzamiento para otoño de 2025, por lo que en teoría podremos disfrutar esta joya este mismo año. Y digo en teoría porque si bien Strauss Zelnick, CEO de la empresa, declaró que el equipo de desarrollo confía en que el juego saldrá al mercado entre septiembre y noviembre de este año, también dio a entender que un retraso no puede descartarse 100%. Así que en resumen, GTA 6 sigue en pie para 2025, pero aún no tiene una fecha exacta de lanzamiento, ya que aún existe una pequeña posibilidad de algún retraso para este juego que está llamado a revolucionar una vez más la industria de los videojuegos. Para acabar con Take-Two, Zelnick comentó que seguirán apoyando a Nintendo y aunque no confirmó nada en concreto, sí dijo que el público de Nintendo ha cambiado, por lo que espera apoyar más decididamente a los japoneses. Y recordemos que los rumores apuntan a versiones de GTA V y Red Dead Redemption 2 para la Switch 2, así que es probable que en los próximos años veamos una mejor relación y alianza entre ambas compañías. ¿Qué les parecen las novedades sobre GTA y Rockstar? Seguimos con Switch 2 porque se especula que la nueva máquina de Nintendo podría recibir un port del remake de Silent Hill 2. Esto se debe a que recientemente Bloober Team, el estudio polaco que desarrolló el remake, publicó un tweet donde felicitaba a Nintendo por los 150 millones de unidades vendidas de la Switch, algo que no pasó desapercibido por muchos fans, quienes vieron en esta publicación un sutil guiño o indicio de que el estudio trabaja en una versión para la nueva Switch. Lo último ha tomado más fuerza dado que Bloober Team no suele publicar cosas relacionadas con Nintendo. Además, al estudio le gusta dejar pistas o referencias secretas en sus juegos y anuncios, y también porque se dice que Konami apostará fuerte por la Switch 2, por ejemplo con lanzamientos como el prometedor Metal Gear Solid Snake Eater. Y si sumamos todo esto, la verdad no me sorprendería para nada ver un port de Silent Hill 2 para la nueva Switch y las Xbox Series hacia finales de año. No olviden que la exclusividad del juego con PlayStation termina en octubre de este año, así que una versión para Switch y las Xbox es una posibilidad bastante alta. Crucemos los dedos, fans de Nintendo, Xbox y Silent Hill. Seguimos con Konami, pero ahora vamos con otra de mis sagas favoritas, Castlevania, porque ya hay medios que reportan que una nueva entrega de esta legendaria saga está en desarrollo y sería anunciada este mismo año. De acuerdo a reportes del medio Jigny Out y de Daniel Camilo de Game Industry, se ha revelado que Konami está desarrollando un nuevo juego AAA de Castlevania y que además se revelaría a lo largo de 2025. La información no indica quién estaría a cargo del desarrollo, pero dado que el equipo español de Mercury Steam trabajó en los últimos juegos de la serie, es decir, Castlevania Lord of Shadows 1 y 2, y que además oficialmente tienen entre manos un juego de fantasía oscura en tercera persona, conocido como Project Iron, no se descarta que sean de nuevo ellos quienes regresen a la vida una vez más a esta saga clásica de vampiros y criaturas demoníacas. Esto parece más probable porque Konami indicó en sus más recientes resultados financieros que buscarán revivir viejas IPs mediante nuevos juegos, cosa que ya hemos visto tanto con Silent Hill como con Metal Gear, así que como fan del clan Belmont, espero que esto se confirme y veamos el regreso del universo Castlevania. Aprovecho para comentarles que también poco a poco traeremos al canal cosas de esta mítica saga, así que si son fans no olviden suscribirse y dejar sus opiniones sobre esta esperada resurrección.
29 de junio de 2025 es la fecha elegida por Capcom para cerrar definitivamente los servidores de Resident Evil Reverse. Ese juego multijugador en línea basado en el universo y personajes de la serie que intentó ser la apuesta de Capcom para llevar a la saga al terreno de los juegos competitivos o de eSports. Este título se lanzó junto a Village en 2021 según Capcom para celebrar el 25 aniversario de la saga, pero creo que la mayoría de ustedes saben que este modo de juego en línea nunca logró despegar e interesar a los fans, principalmente porque sus mecánicas y diseños de niveles no destacaban mucho y se sentían clónicos, y fue más bien una excusa de Capcom para intentar sacarnos dinero usando a los personajes de la saga. Admito que el juego tenía sus momentos y jugar unas partidas podía ser entretenido a veces, pero debido a sus fallos de origen, no había mucho incentivo para volver una vez que lo probabas unas cuantas veces, además de que tenías que estar suscrito a Game Pass o PlayStation Plus para poder acceder al título, y las mejores skins también eran de paga. En fin, un intento burdo de la empresa por sacar dinero usando la serie como anzuelo. Capcom ha dicho que el juego y sus DLCs se retirarán de las diversas tiendas el 3 de marzo y que si ya lo habías adquirido, podrás seguir descargándolo y jugándolo hasta la fecha de cierre, por lo que si quieren conseguir sus logros y trofeos ya saben hasta cuándo podrán hacerlo. Para mí, sin duda, lo mejor de este juego era poder ver los modelos actuales de los personajes hechos con el Re-Engine con las skins de los juegos clásicos, además de todo el arte conceptual que se creó para este título. En fin, hasta siempre Resident Evil Reverse. Terminamos con algunos detalles interesantes y polémicos sobre la segunda temporada de The Last of Us de HBO que han sido compartidos tanto por Neil Druckmann como por Craig Mazin, directores de varios capítulos del show. Comenzamos con la historia de esta temporada, la cual empezará aproximadamente 5 años después de los eventos que vimos en la primera, y también se ha confirmado que esta segunda temporada solo adaptará la primera mitad de los eventos del segundo juego, y que una tercera temporada será la que concluya con toda la trama que vimos en The Last of Us Parte 2. También se ha confirmado que la actriz Caitlin Dever no tendrá el mismo físico que Abby en el juego, ya que según Druckmann y Mazin no le pidieron eso a la actriz, ya que la serie se centrará más en la trama y en la historia y no en la apariencia de su personaje. Otro cambio importante es que ahora Tommy y María tendrán un hijo y la relación familiar entre ellos será importante para los eventos de la historia. Ambos creativos indicaron que se incluirá material descartado del juego, probablemente cosas que aparecieron en Lost Levels, y que la serie tendrá la aparición de un personaje importante que en el juego solo era mencionado. Y aquí es difícil saber de quién se trata, pero a mí me encantaría ver a la profeta de los Serafitas, por ejemplo. Como van viendo, esta temporada tendrá cambios en diversos eventos del juego, lo que ha alimentado muchas especulaciones, pero sin duda pinta que esta segunda temporada de la serie será bastante polémica, ya que Druckmann y Craig confirman que cada capítulo está pensado para ser brutal, intenso y crear sentimientos encontrados entre los espectadores. Para acabar, Craig Mazin dijo que el show planea extenderse más allá de la temporada 3, lo que Druckmann confirmó indicando que tienen un plan para ese objetivo, pero no sabe exactamente cuántos episodios o temporadas durará el show al final, lo que se ha interpretado como que la serie buscará adaptar también los eventos que veremos en un esperado The Last of Us 3. ¿Cómo ven, gente? ¿Son fans de este show de HBO o se quedan con los videojuegos? Esto es todo por hoy, gente. Muchas cosas se mueven para los amantes del survival horror, tanto en los juegos como en el mundo del cine y las series, y muchas cosas más aún están en camino, así que si no quieren perderse nada, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y disparar esos likes. Mil gracias por su tiempo y aunque ahora me despido, ya saben que nos veremos pronto en el siguiente video aquí en The Dead Pixel. Adiós.